Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Muy buenos días a todos los oyentes. Yo hallé hace años un título para este libro de Eclesiastés y creo que es un título perfecto. Dice, sabiduría antigua para una vida moderna. Claro, es para la vida moderna porque la palabra de Dios habla a todas las épocas. Todas las épocas de la historia es igual de valor porque contiene principios eternos. Y estos principios podemos aplicar en nuestras vidas, no importa en qué siglo vivimos. Esto es igual de la verdad para el siglo XXI, lo que nos encontramos en Eclesiastés. Y bueno, ¿cómo vamos a proseguir? Quiero leer vamos a leer versículos 10 y 11. Dice, ¿hay algo de que se puede decir? Es una pregunta. ¿Hay algo de que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Bueno, aquí vamos a considerar esta filosofía de Salomón y vamos a ver que no se puede negar la verdad con que nos está hablando. Cuando habla de que no hay nada nuevo, no está hablando de la tecnología o alguna ciencia moderna, está hablando de las cosas básicas de la vida. La tecnología es hecho de elementos que siempre han existido. Solo lo han sofisticado y lo han utilizado en una forma moderna. Bueno, vamos a considerar esta cosa. No hay cosas nuevas. En las bases no hay cambios. No hay cosas nuevas en las bases. Todas las fusiones complicadas y sofisticadas que producen cosas sintéticos fueron hechas de elementos básicos que han existido en la tierra desde la creación.
Dios estableció desde el principio las leyes utilizadas para formarlas. Estas son también antiguas. La inteligencia que elaboró cada invención ha existido siempre en el cerebro humano. El hombre solamente ha desarrollado sus capacidades básicas. Si nos parece que el hombre ha progresado en el mundo físico, al mismo tiempo ha divagado moral y espiritualmente. Salomón ha expresado de forma sencilla la esencia de su argumento en el versículo 10, lo que hemos leído. Básicamente, el hombre existe en tiempo presente, sin la sabiduría necesaria para aprender del pasado. Esta es la cosa que vemos. A pesar de toda la inteligencia que hay, no podemos aprovechar, parece que no podemos aprovechar del pasado para evitar los mismos errores del pasado, sino que lo repetimos. El hombre existe en tiempo presente, sin la sabiduría necesaria para aprender del pasado y planear adecuadamente su futuro. Es verdad que hay monumentos con el propósito de recordarnos el pasado, pero no les damos la misma prioridad que a los eventos actuales. El hombre relega el pasado a circunstancias y culturas diferentes que las de ahora, y por eso piensa que no son relevantes. Oímos estas cosas, ¿verdad? De la gente decir, estas cosas son anticuadas. No los puede relegar al tiempo presente. El futuro contiene una incertidumbre que nadie puede predecir. Por ello, el hombre lucha en el tiempo presente, haciendo lo mejor que puede para sobrevivir. La deuda nacional en casi todos los países es probablemente una de las más grandes evidencias de la falta de consideración por el futuro. Y otra evidencia es el abuso de la naturaleza. Como lo está haciendo ahora, siempre lo ha hecho, y así continuará en las generaciones futuras, sin que el hombre cambie su manera de actuar. Vive para el presente, mayormente el hombre. Salomón va a dar su testimonio personal ahora, y vamos a escuchar, porque este es un hombre que tuvo experiencias muy vastas. Versículo 12 de capítulo 1 de Eclesiastés. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Versículo 13 en adelante hasta 18. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad. Aquí nos acordamos de los principios de este libro. ¿Quién lo escribió? El predicador, el rey sobre Israel, Salomón. ¿Y qué era la esfera de su mensaje? ¿A qué estaba dirigiéndose? A la vida bajo del sol. La vida bajo del sol, la vida en este planeta Tierra. ¿Y qué era su conclusión? Toda es vanidad. Él va a desarrollar ese tema y le vamos a seguir
Y vamos a ver que lo que habló es 100% cierto en el día de hoy como en su propio día. Bien, ¿dónde estoy? Versículo 12, sí, 13, 14, perdón. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hay un versículo en Jeremías que dice que el leopardo no puede cambiar sus manchas. Y más o menos está refiriendo a la misma cosa aquí Salomón. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Esto es cierto, porque Dios le dio una sabiduría muy especial. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Además, Salomón se dedicó a estudiar la naturaleza, los aves, los árboles, los animales. Tenía una sabiduría de cosas científicas que uno se sorprenda, porque en su época era 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años. La sabiduría que tenía sobre la naturaleza era sorprendente. Bien, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Él estudió la locura, dice, estaba metido en la psicología de su día. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Este último versículo, bueno, queremos examinar bien cómo es cierto esto. Pero vamos a empezar comentando sobre versículo 12. Salomón empieza a darnos su testimonio personal. Revela abiertamente su manera de pensar y sus esfuerzos en el pasado, y los contrasta con una nueva mentalidad y un nuevo corazón. Salomón puede hablar de su pasado de un punto de vista nuevo, porque en el pasado cometió sus errores por no saber las cosas que ya sabe, cosas que revela una naturaleza nueva, una naturaleza dado por Dios, una transformación de naturaleza. Está contando. Antes dediqué mi vida a la sabiduría terrenal, pero ahora veo que esa búsqueda es dolorosa al estar ocupado en ella. Esta era su conclusión, puesto en palabras modernas, ¿verdad? Ahora, sigo citando lo que está diciendo aquí en estos versículos. Anteriormente, diría Salomón, busqué conocer todo lo que hay bajo el sol, pero ahora veo que es trabajar para el viento. Esa es una expresión que usa Salomón mucho. Hecho en vano, en otras palabras, para el viento. Adquirí gran sabiduría y conocimiento, pero ahora sé que solamente aumentan la molestia y el dolor. ¿Podemos dudar de que el rey Salomón hubiera llegado a un arrepentimiento en su vida? Me parece muy claro en este libro que él se arrepintió de su manera de vivir, lo dejó atrás y empieza a
llegar a conclusiones a dónde le llevaba lo que él vivía antes, le llevaba a la vanidad. Y él está admitiéndolo. Ojalá que todos supiéramos arrepentirnos de los errores, de los pecados del pasado, aun siendo cristianos. Tenemos que arrepentirnos porque estamos haciendo muchas veces errores y hay faltas en nuestras vidas. Bueno, pero el pecador tiene que arrepentirse completamente, un arrepentimiento de todo lo que ha vivido en su pasado. Esto es necesario para hacerse cristiano y nacer de nuevo, como vemos pasó con Salomón en este libro. Habla de su posición como rey en la ciudad capital de Israel, Jerusalén. Lo cuenta en tiempo pasado, yo fui rey. Esto no significa que ya no lo fuera, sino solamente que su mentalidad y estilo de vida en el pasado había terminado. Los ha dejado en el pasado porque ahora él ve las cosas de una manera mucho mejor, como un ser transformado. No cabe duda que Salomón escribió este libro ya mayor de edad, mirando su pasado, arrepentido por la vida que había vivido, y está escribiendo precisamente a jóvenes, a la nueva generación, que no siga en sus pisadas. Bien, Salomón fue un rey común, no fue un rey común, sino un gobernante poderoso que reinó desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto. Lee el relato en 2 de Crónicas, capítulo 9, si quieres apuntar este versículo para estudiar la vida de Salomón, porque ahí afirma, exhibió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. 2 de Crónicas 9, versículo 22. Otros reyes buscaban consejos de él. Todos los reyes de la tierra, dice versículo 23, procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. La declaración de la reina de Saba fue especialmente significante sobre lo que había oído de Salomón. Escucha, de versículo 6. Yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Os digo, Salomón no fue un rey común, era un rey extraordinario en su día. El capítulo sigue hablando de sus riquezas. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros y 12,000 jinetes. Acumuló el rey plata en Jerusalén como piedras. Todavía estoy citando de Crónicas, 2 de Crónicas 9. Esto fue versículo 25 y 27. Relata que él recibía 666 talentos de oro anualmente, que es lo equivalente a 15 millones de euros, más o menos, anualmente. También recibía otros tributos no incluidos en estos números.
En su día era una cantidad tremenda y claro, la plata y el oro eran mucho más barato que es ahora, en estos días. Pero bueno, tenía plata en abundancia y aún oro en abundancia. Hizo escudos de oro puro, un trono de marfil. Ahora esto sería ilegal, ¿verdad? Cubierta de oro, un estrado de oro. Todos sus vasos de beber eran de oro, etcétera, etcétera. El hombre era rico en gran manera. Dios no elige aleatoriamente y nunca se conforma con menos que lo mejor. Si somos creyentes, sabemos que cada escritor de la Escritura recibió la inspiración del Espíritu Santo. Dios siempre elige y prepara a un hombre que merece una audiencia, sin importar lo secular y escéptica que éste sea. Por eso, su palabra tiene autoridad porque Dios le ha dado experiencias personales que superan a las del hombre común. Será para nuestro provecho si le prestamos atención. Si Él ha sido elegido de parte de Dios para decirnos que la búsqueda y la acumulación de la sabiduría y el conocimiento incrementan la molestia y el dolor, entonces debemos escucharle cuidadosamente. Si nos dice que ha aprendido que la vida bajo el sol, es decir, la vida terrenal, es vanidad, debemos considerarlo con seriedad. Así que, por favor, vamos a tener suficiente juicio como para seguirle a través de estos 12 capítulos. El antiguo dicho presupone que la ignorancia es felicidad. ¿Has escuchado algo de así? La ignorancia es felicidad. No saber a veces nos hace más feliz que saber mucho. La ignorancia es felicidad y hay algo de verdad en ella. Por ejemplo, una vida despreocupada funciona muy bien entre los niños, ¿verdad? Despreocupados, alegres por no saber mucho. Ellos, en la mayoría de los casos, por lo menos en el mundo oeste, no tienen que pensar en poner alimentos sobre la mesa o comprar ropa. No tienen mucho interés en las noticias y gastan gran parte del día cotidiano jugando. Igualmente, el salvaje en la jungla no se preocupa por las naciones que tienen capacidad nuclear o por la posibilidad de una tercera guerra mundial. No entra en su cabeza, no sabe de ello. Es feliz en su ignorancia, en su inocencia. La persona informada tiene mucho más en qué pensar que el ignorante. Creo que todos reconocemos este hecho. Sin embargo, el escritor Salomón no está alabando la ignorancia, sino que está avisándonos de cierta avaricia intelectual. Repito estas dos palabras, avaricia intelectual, que busca mucha sabiduría y un aumento del conocimiento, como dijo en la Biblia de las Américas. Si lo tiene a la mano, vea en el versículo 18 de nuestro capítulo. Está afirmando que no traerá la satisfacción que parece prometer, sino molestia y dolor. Por eso, involucrarse
apasionadamente en acumular conocimiento humano como lo hizo Salomón, tendrá un fin negativo. Él habla de su propia experiencia sobre la sabiduría que tuvo, mejor dicho, el conocimiento que él tuvo sobre de las cosas mundanas. Vamos a pasar al capítulo 2. Aquí vamos a aprender de la vanidad de la autocomplacencia. La vanidad de la autocomplacencia. Dije yo en mi corazón, versículo 1, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Está hablando a su corazón, Salomón. Mas aquí esto también, aquí está su conclusión, de alegría, de gozarse de bienes. Aquí dice, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, es el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de mi vida, de su vida, perdón. Todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, esclavos, y tuve siervos nacidos en casa, segunda o tercera generación. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueran antes de mí en Jerusalén. Te digo, ese es un hombre extraordinario. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras. Antes que piense que Salomón tenía muchas cosas a su disposición, vamos a ver cómo es la vida moderna. A ver cuánto disfrutamos nosotros. Lo voy a hablar comentando sobre este versículo. Dijo, yo tenía cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Le gustaba la música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Dios no le quitó lo que tenía. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de todo mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Su conclusión, todo lo que había hecho para él fue vanidad. Tanto el poder, la fama y la riqueza de Salomón
como la experiencia adquirida por vivir rodeado de gloria y esplendor, sorprendentemente fueron las razones por las que Dios le inspiró a escribir este libro. Él tenía las cualificaciones para escribir este libro, más que cualquier hombre en la tierra. Por eso es tan importante este libro. Por eso debemos hacerlo caso. Dios eligió a Salomón, que había experimentado lo que el mundo ofrece, para que escribiera sus conclusiones sobre todo lo que tenía. En toda la historia, ningún otro podría tener la misma perspectiva que tuvo Salomón sobre la existencia humana. Por las mismas razones, el lector común halla muy difícil relacionarse con él. Él fue dotado con dones únicos y en el capítulo 1 relata su devoción y búsqueda para poder tener más sabiduría y más conocimiento. Su conclusión después de todo es que sus esfuerzos no le aportaron una satisfacción verdadera. Fue correr tras el viento, confesó. Sin embargo, al empezar el capítulo 2, el rey Salomón empieza a hablar de sus proyectos, placeres, risa, diversión y entretenimiento. Creo que en relación a estas cosas podemos tener algo en común con él. ¿Cómo dirías tú? Pienso que cada uno de nosotros podemos recordar tiempos en los cuales hemos hablado a nuestras almas como habló a su corazón Salomón. Tengo tiempo libre, un poco de dinero para poder gastar. ¿Y qué decimos al corazón? Ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Hemos dicho casi la misma cosa. Empezaremos viendo la gran cantidad de esclavos y esclavas que fueron empleados exclusivamente para ayudar a Salomón en su búsqueda de autocomplacencia en todas las áreas de su vida. Algunos fueron comprados y otros pertenecían a la segunda generación de esclavos, nacidos en su palacio. Compararemos la situación con la vida en el mundo oeste en el siglo XXI. Vamos a ver cómo vivimos nosotros como reyes. Consideraremos el coche. Eso nunca tuvo Salomón. O 2 o 3 que tenemos. De los que tenemos en el garaje, cada uno con la fuerza de 120 hasta 200 caballos. Tenía que tener muchos caballos Salomón para compararse con nosotros hoy en día. Todavía no llegamos a la cantidad que tenía Salomón en sus establos. Pero sí, desafiaríamos a un rey con menos poder en su día. Sin embargo, la velocidad de nuestros coches dejaría pasmado a Salomón, y la distancia recorrida en tan solo un año probablemente igualara la distancia que Salomón recorrería en toda su vida. Si nos quedara alguna duda sobre la superioridad del transporte moderno, considera que un billete de avión nos puede llevar a tierras de las cuales Salomón nunca escuchó aún. Bueno, ¿qué reyes somos hoy en día?
dentro de nuestras casas el televisor, con un buen número de canales, proveyendo deportes, noticias, entretenimiento para niños, películas, música y otras programaciones diarias o semanales. El rey necesitaría adquirir un número significante de esclavos para poder llegar a tener nuestras fuentes de entretenimiento y información. ¿Lo has pensado? También somos maravillosos servidos por la electricidad, las luces, los ventiladores, el calefactor, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Funcionan con solamente accionar un interruptor. Puede ser que además tengamos nuestro propio servicio secreto. Me estoy refiriendo a la alarma del coche y la casa. Probablemente tengamos un ordenador personal en la casa con servicio de Internet que nos conecta con todo el mundo con solamente pulsar un ratón. Debo mencionar los iPods, Kindles y teléfonos inteligentes. Somos como reyes en el siglo XXI. En la cocina hay multitud de electrodomésticos, microondas, batidora, cafetera, lavavajillas, nevera, congelador, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto si todos estos siervos modernos quitarían el empleo a una gran parte de los esclavos de la cocina en el palacio. Entonces, tenemos un combinado de lavadora, secadora, un aspirador y afuera en una caseta es posible que tengamos un cortacésped y una podadora de orillas. Por supuesto, pudiera continuar, pero creo que he presentado suficientes evidencias para probar que la vida en el siglo XXI, en el mundo oeste, es una vida digna de un rey. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Tenemos algo de la sabiduría del gran rey? Suficiente como para poder decir que los esfuerzos de obtener y mantener nuestro cómodo y conveniente estilo de vida es correr tras el viento. Mi pregunta se relaciona con todos, incluso con los cristianos, que viven toda su vida adquiriendo bienes terrenales, empezando con las cosas básicas como comida, casa y ropa. ¿Cómo podemos justificar tal búsqueda si nuestro Señor dijo, no os preocupéis por vuestras vidas, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis? Cosas básicas. Considerad los cuervos, Dios los alimenta. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Aquí está mencionado por el Señor, el rey otra vez. No se vestía Salomón como nos vestimos nosotros. Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Lucas 12, 22 hasta 30. ¿Puedo hablar de los años que vivimos en la Costa Chica de México un rato? En una aldea sin electricidad. Cada 3 días comprábamos medio bloque de hielo que metíamos en una cesta nevera para poder guardar la comida un poco fría.
no teníamos teléfono. Y el único contacto que teníamos con el mundo exterior era por medio del telégrafo. Mi esposa lavaba la ropa con una tabla de lavar de madera de los antiguos, incluso después de tener 2 o 3 niños. Y no había pañales desechables en aquellos días. Me acuerdo de haber mencionado algo de esta historia. Tengo que tener cuidado, en una reunión en los Estados Unidos, sin pensar en la reacción de algunos oyentes. Qué inocente era yo. Una señora fue a mi esposa profundamente conmovida, intentando expresarle su simpatía. Después de esa experiencia dejé de hablar del estilo de vida que uno tiene que adoptar en el campo misionero. Es inútil intentar expresar que mi esposa estaba totalmente feliz allí. La gente no lo entiende. Mi esposa estaba satisfecha de estar en la voluntad de Dios y jamás se quejó ni deseó estar en un lugar más cómodo. Las cosas materiales tienen tan poco que ofrecer el alma humana, que Salomón fue suficientemente sabio como para saberlo. Hay líderes cristianos hoy en día que se han construido o comprado 2, 3, incluso más casas por valor de más de $1 millón, siguiendo el ejemplo del rey que estamos estudiando. Y lo hacen a pesar de que nuestro ungido predicador nos avisó de que todo era vanidad. Incluso existen dirigentes de organizaciones humanitarias, he leído de ellos, que reciben salarios inmensos. Salomón plantó jardines, viñas, huertos de árboles frutales, parques, etc. Construyó estanques para la irrigación, probó vinos exquisitos, contrató payasos, cómicos y cantantes para su propio placer y para que le hicieran reír. Sus manadas y rebaños eran más numerosos que los de cualquier rey previo o futuro de Israel. Ninguno de ellos pudo gloriarse de tener los animales que poseyó este rey tan rico. Sin embargo, hasta aquí no ha hecho una lista completa de sus riquezas, porque añade: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Aún en el tiempo de su más pesada autocomplacencia y inmoralidad, Salomón guardó cierta sabiduría, nos dice en versículo 9. Hace referencia a ella en estos versículos más de una vez. Me asombro por el hecho de que algunos traductores, tanto en versiones españolas como en inglés, hallaron en el texto original, hasta que, aquí es versículo 3 en la Biblia de las Américas, hasta que pudiera ver que hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en las contadas días de su vida. O como dice en la Biblia textual, hasta ver cuál era el bien del hombre en que se ocupa bajo los cielos los pocos días de su vida. El rey jamás perdió la convicción de que la vida bajo el sol era muy corta. El grado sumo de la insensatez del hombre se revela en la manera en que desprecia su alma inmortal, valorando más su vida terrenal que lo que es
eterno. Un párrafo más y termino. Escucha este ejemplo de la enseñanza del Verbo de Dios hecho carne. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 hasta 21. El predicador Salomón dijo: conocí que aún esto era aflicción de espíritu, necedad, correr tras el viento, sin provecho debajo del sol. Amigo, la lección es esto para el cristiano, o para el día de hoy, aunque uno no sea cristiano. Todo lo que ofrece el mundo es correr tras el viento. Es vanidad. ¿Por qué? Porque el hombre va a morir. Porque el rico como el pobre va al mismo cementerio. Porque el sabio, bien educado, bien estudiado, y el ignorante que ni sabe el alfabeto, se va al mismo cementerio. ¿Qué es lo que vale entonces en la vida? Una sola cosa: el Evangelio, que nos puede transportar a otra vida eterna que permanece para siempre. Vamos a buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Esta es la lección del predicador Salomón. Vamos a orar. Oh Dios, que aprendamos esta lección, por favor. Oh Dios, no solamente si puede estar escuchando una persona que no es creyente, pero es una buena lección, claro, para él, de que las cosas por las cuales está viviendo, el coche nuevo, la casa nueva, proveer mejor cosas para sus hijos, termina siendo correr tras el viento. Oh Dios, que despierta a que esta vida en el mundo es vanidad, termina en una muerte en la cual no llevamos nada con nosotros. Y Señor, tenemos que orar por nosotros mismos, porque fácilmente somos atrapados por cosas que hay en el mundo. Y dijéramos hoy, si pudiéramos tener esta cosa, si pudiéramos tener otra cosa. Oh Dios, quítanos estas ambiciones, estos deseos carnales, y haznos vivir para tu reino y para tu gloria, Señor, porque solamente esto merece gloria. Tú solamente mereces que recibas gloria de tu creación, que pasemos nuestras vidas aquí en el mundo viviendo para tu gloria, y aún tú te metes en nuestra vida física, Señor, para ofrecer, para darnos el empleo necesario, para darnos
los alimentos necesarios. Estamos confiando en ti para estas cosas también, Señor. Lo que tú quieres y como tú quieres que vivamos aquí en la tierra, Señor, tú provees para estas cosas. Lo has dicho. Todas las cosas nos será dado por añadidura. Sí, estamos buscando tu reino y tu gloria. Sí, y Señor. para eso queremos vivir. En el nombre de Cristo, que seamos sabios, aprendiendo lo que aprendió el Rey, te pido. En el nombre de Cristo. Amén.